Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, aquellas charlas que tuvimos sobre el Antiguo y sobre el Nuevo Testamento demuestran que uno tiene una gran capacidad de huir del propio corazón, de huir de la propia realidad, mantenerse en la superficie de la propia vida. Por una buena razón dijo el gran obispo San Agustín: tú estabas dentro de mí y yo afuera, le dice al Señor. Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no existirían. La superficialidad y el buscar una especie de realización personal o felicidad, volcándose sobre las cosas exteriores, esto es lo que está denunciando San Agustín, y definitivamente no es él el único que lo ha vivido. Pienso que nosotros estamos siempre en esa tentación. Y precisamente porque tenemos esa tentación de volcarnos hacia afuera, puede suceder que exteriormente todo funciona y sin embargo interiormente todo está roto. Pero esa ruptura interior en algún momento sale exteriormente también. Entonces ahí es cuando la gente dice: ay, pero este padre, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo pudo haber pasado? Pero si uno lo veía. Sí, veíamos lo de fuera. Veíamos lo que pasaba afuera, pero adentro, ¿qué estaba sucediendo? La única manera, amigos queridos, la única manera de superar esto es tener un trabajo interior. Por eso el título de este retiro es Formación Interior. Se necesita un trabajo interior. ¿Cómo estoy yo realmente? Una vez llegó una señora amiga a mi convento y entonces pues la saludo y le digo: bueno, ¿y qué? ¿Cómo estás? Se queda un momento en silencio y me dice: ¿de verdad quieres saber cómo estoy? Fue un momento interesante. A partir de ahí pues tuvimos una conversación sobre algunos problemas y situaciones que estaba viviendo. Pero me llamó la atención la respuesta de ella: ¿de verdad quieres saber cómo estoy? Hay muchas personas que nos dicen: ¿cómo estás? ¿O qué cuenta? Y nosotros podríamos decir: ¿de verdad quiere que le cuente lo que le puedo contar, lo que le debo contar? ¿De verdad quiere saber cómo estoy? A veces ni nosotros mismos queremos saber cómo estamos. Parece que simplemente cerramos los ojos y seguimos pedaleando. Así la bicicleta vaya rumbo al abismo. Entonces hay que recordar eso, que tenemos siempre esa tentación de huida. La tentación de la huida está, la tentación de la superficialidad está, la tentación de justificarse exteriormente. Yo hace años estoy en guerra, una guerra ahí chistosa, eso no es en serio. Estoy en guerra contra las llamadas presentaciones de PowerPoint. Siempre que una persona termina un oficio tiene que presentar un informe de gestión. Entonces, por las responsabilidades que me ha encargado mi comunidad, con bastante frecuencia he tenido que ver la escena típica. Grupo de frailes sentados, video beam, PowerPoint, y algún personaje, usualmente un religioso, un sacerdote, diciéndonos: mire, cuando yo recibí este colegio había tantos estudiantes y aquí ven ustedes la flecha, vea todos los que tenemos ahora. Cuando yo recibí esta parroquia, esto estaba quebrado, esto estaba vuelto nada, era una cosa que daba, era pesar, pero mire, yo la levanté. Todas esas paredes que usted ve ahí, mire, todo eso hubo que resanarlo. Entonces están las fotos, ahí en el PowerPoint salen las fotos. Sale el obrero que resanó, la foto del obrero que resanó. Era un tipo bigotudo, con cachucha. Ahí sale. Y entonces, el PowerPoint, a nosotros nos encantan los PowerPoint. El PowerPoint es muy bueno para la parte exterior. Las paredes, los presupuestos, la cantidad de gente que asiste.
Y son cifras que tienen alguna importancia, ¿cierto? No es lo mismo una parroquia que está quebrada a una parroquia que ya está en una situación económica estable. Pero ¿dónde están los PowerPoint de la vida interior? ¿Dónde está ese método que pueda mostrarnos lo que realmente ha sucedido? ¿Qué tal que en una presentación de esas, yo nunca lo hice porque tal vez soy un cobarde, un miserable cobarde, pero qué tal que en una presentación de esos alguien levantara la mano y dijera, padre, le quiero hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué sería? Ahí están las cifras, los presupuestos, la gente que asiste, los problemas que hemos solucionado. Esta parroquia tenía 5 demandas. Actualmente nos queda una sola de fácil solución que revienta en los próximos meses. Pero ¿cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es esta. ¿Usted ha crecido en la fe durante este tiempo? ¿Ha mejorado la calidad de su oración? ¿Considera usted que ha sido un agente de conversión? Bueno, yo creo que ahí están los presupuestos, ahí está el número de gente que ha venido, las paredes que he levantado. Mire, todas esas ventanas estaban... No, eso era... Usted tocaba esos vidrios temblaban. No le hablo de eso, le hablo de usted. Usted. He dejado 2 depósitos a término a nombre de la parroquia. Los balances están a la vista, la chequera está saneada, el crédito de la parroquia, no crédito personal, crédito de la parroquia está saneado. ¿Y usted cómo está? Mire, este piso, usted viera, eso se hundía. Ahora ya eso quedó firme, ahí donde están ustedes sentados, eso quedó bajo concreto, sobre concreto están sentados ustedes, esto quedó muy bien. ¿Ha tenido que superar alguna crisis? ¡Los bombillos! Entonces vivimos así, como dice San Agustín, ¿no? Deforme como era, o sea, consciente de su situación, deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Nos concentramos en eso, en las cosas. Y el PowerPoint me puede presentar las fotos de las cosas. Por ejemplo, las ventanas que tenían esos vidrios que temblaban. Mire, aquí por la avenida, cada que pasaba un camión, eso se rompía, como tembló el vidrio. Y le presentan la foto del camión que pasaba. Lo manejaba el hermano, el bigotudo. Y entonces, somos buenos para eso. Esa gente con bigote, bueno, somos buenos para eso. Oye, ¿y qué hace uno entonces? Vamos a dar 12 recomendaciones. En los próximos 60 minutos tenemos 12 recomendaciones sobre cómo abordar las rupturas interiores. En nuestra charla pasada presentábamos, no sé cuántas salieron al fin, 7 fueron, ¿no? 7 rupturas, incluyendo la pérdida de la fe en el Espíritu Santo. Que es, o sea, son situaciones tan terribles las que a veces uno vive. Bueno, entonces 12 recomendaciones para estas 7 rupturas. La primera, reconocer que existen las rupturas. Dicho de otra manera, abra los ojos, dése cuenta que es verdad, usted lo está viviendo. Reconocer que existen las rupturas, las heridas. Saber que esto le sucede a muchas personas. Muchas personas viven esto. Usted no es el único. Si pudiéramos hacer una encuesta, nos daríamos cuenta que la mayor parte, la inmensa mayoría de seminaristas y sacerdotes han pasado por decepciones muy fuertes. Creo que todos han pasado por decepciones, pero aquí estamos hablando de las muy fuertes. La gran mayoría han pasado por decepciones duras, fuertes. Entonces usted no es el único, usted no está solo. Usted no está solo. Entonces el primer verbo es reconocer que eso existe. Reconocer que tengo un problema, reconocer que mi fe se ha apagado, reconocer que mi entusiasmo ha disminuido.
A veces son procesos naturales. ¿A qué llamamos un proceso natural? Hombre, es natural que el entusiasmo baje. Uno no puede estar en el top del top del top del entusiasmo todo el tiempo. Uno baja. Lo mismo pasa en los matrimonios. Entonces pueden tener momentos de gran alegría, momentos de gran entusiasmo, momentos de gran pasión, y hay momentos en que no es así, momentos en que no es así. Pero aquí no estamos hablando solo de esos desánimos, estamos hablando de que hay verdaderas rupturas. Una ruptura, ¿qué significa la palabra? Significa que usted de alguna manera siente que usted ya no es el mismo. Algo fascinante de contemplar a Jesucristo es darnos cuenta que su mirada es como un pozo infinito. Uno puede ver a Jesucristo y puede ver la inocencia de un niño. Uno puede ver los ojos de Cristo y uno puede ver el entusiasmo, el vigor, la sonrisa del joven. Uno puede ver a Jesucristo y uno ve la madurez, la energía, la coherencia, el empeño del adulto. Uno ve a Jesucristo como en el Apocalipsis, en que aparece con ese cabello blanco y esa barba blanca, como envejecido en la cruz. Ese es un tema místico muy hermoso. En la cruz Cristo envejeció para todas las edades. Es decir, vivió todo lo que puede vivirse en la vida humana. Y por eso Él es el anciano sin número de días. Eso es lo que demuestra la visión de Apocalipsis capítulo 1. Entonces yo veo a Jesucristo y yo veo la sabiduría, la serenidad, la ecuanimidad del anciano. Entonces, mirando a Jesucristo, yo veo la infancia, la juventud, la madurez, la ancianidad. Yo todo eso lo veo. Sus ojos son limpios. Sus ojos son como un corredor limpio que me lleva hasta el momento mismo de su concepción purísima en las entrañas de María. ¿Qué es una ruptura? Una ruptura es el momento en el que usted descarta una parte de su vida. Entonces ya sus ojos ya no son transparencia. Ya sus ojos no dejan ver todo eso. El otro día estaba viendo una revista de estas de actualidad que hay en nuestro país, como Semana, una de esas, y había un artículo sobre esta cantante blasfema tan famosa, Madonna, más famosa por supuesto hace algunos años. Y entonces aparecían fotos de conciertos de ella, siempre escandalosa, y junto a todas esas fotos aparecía la foto de su primera comunión. Ella fue formada en el catolicismo. Lo mismo que esta, que también es blasfema, Lady Gaga, ella también es católica, de formación católica. Entonces uno mira la foto de la primera comunión de Madonna y uno ve que hay una ruptura, es decir, ella no se reconoce en esa foto. Esa foto no es ella. Esa foto está rota, o ella está rota. Entre ella y esa foto hay una ruptura. Entonces cuando nosotros nos vamos rompiendo y cuanto más rotos estamos, más oscura se vuelve nuestra vista. Por eso, porque la persona tiene tantos puentes que ha destrozado, está tan desconectado de lo que un día soñó y de lo que un día defendió, está de tal manera en guerra consigo mismo, que no se reconoce en esa foto de primera comunión, no se reconoce en esa foto de propedéutico, no se reconoce en esa foto de recién ordenado. Entonces su mirada se va volviendo una mirada torva, una mirada opaca, una mirada oscura. Una de las cosas que es maravillosa cuando Dios empieza a obrar en nosotros es que nuestros ojos también se van limpiando. Es que nuestra mirada también se va limpiando. Varias personas que han visto santos, que se los han encontrado así en vida, han hablado sobre esos ojos. Una amiga de esta de la obra de los Fallets de Charité, por ejemplo, tuvo ocasión de saludar a San Juan Pablo II, faltando como unos 2 años para que muriera. Y hablaba de esa mirada, la mirada del Papa Santo, la mirada de él.
Entonces, es necesario como primer punto reconocer que existen estas rupturas y reconocer que esto le ha sucedido a mucha gente y reconocer que se puede tratar. O sea, hay un tratamiento. Si usted ha caído, si usted se ha roto, hombre, usted no es el primero, hermano. Todos hemos pasado, muchos hemos pasado por eso. Muchos somos de los que criticábamos a otros y después hemos caído en lo mismo. Entonces esas rupturas uno las conoce. No tengas miedo de admitir, en primer lugar en el recinto de tu conciencia, no tengas miedo de admitir que existen esas rupturas, pero por favor recuerda, si hay algo que se puede hacer. Entonces el primer paso es reconocer que hay ruptura. Segundo, el segundo paso es, pues no vamos a huir y sobre todo no vamos tampoco a pretender que yo lo puedo solucionar todo. No voy a pretender que yo lo puedo solucionar todo. Entonces el segundo paso es bájese de la arrogancia. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos el auxilio de la iglesia en muy diversas formas. A veces con un buen confesor, un buen director espiritual, un buen confidente, un buen consejero. A veces algo de ayuda profesional también es necesario. Entonces, no pretender que yo lo puedo resolver todo porque no es cierto. Me decía un padre que fue formador, acompañante nuestro en el noviciado. Nosotros dominicos tenemos el noviciado ahí en Chiquinquirá. Y como había varios padres mayores, entonces nosotros nos confesábamos con ellos. Hablando con uno de estos padres que tenía bien ganada fama de espiritualidad y de santidad incluso, él decía, todo se puede resolver si se trata a tiempo. El gran error que comete un novicio, pues nos decía a nosotros porque éramos novicios, el gran error que comete un novicio es esconder. Todo se puede resolver, la gran mayoría de las cosas se pueden resolver si se tratan a tiempo, si se abordan a tiempo. Entonces hay que abrir el corazón a Dios y hay que considerar la posibilidad de pedir ayuda. Eso es lo segundo. Abrir el corazón a Dios. Dios lo sabe todo. Dios sabe que le he fallado. Dios sabe que me he entristecido. Dios sabe que me he desanimado. Pero yo me voy a poner ante Dios y ya que su corazón está abierto, como lo muestra el Sagrado Corazón, yo quiero que mi corazón también esté abierto. Yo quiero también abrir mi corazón. Quiero que mi corazón esté abierto para Él. Bueno, ese es el segundo. Tercer consejo. La tercera recomendación es, hay que buscar la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión. Independientemente de todos los pecados que hayan cometido los cardenales, los obispos, vicarios, probostes, prefectos, prelados, prepósitos, canónigos, vicarios, ya no se me ocurren más nombres eclesiásticos. A pesar de todos los pecados que haya cometido otra gente, yo voy a reconocer lo mío. La sanación suya empieza por usted. Gracias a Dios, tuvimos ayer esta celebración que creo que la vivimos, muchos la vivimos intensamente, espero que todos. Eso es bendito, una celebración penitencial, una buena confesión. Eso es necesario, porque si usted no hace la buena confesión, entonces cae en lo que le sucedía al pueblo de Israel. ¿Qué le sucedía al pueblo de Israel? La culpa está afuera. El problema son los moabitas, el problema son los amonitas. El problema son los idumeos, el problema son los asirios, el problema son los egipcios, el problema son los caldeos. Siempre el problema está afuera. Empezar un proceso de sanación a fondo siempre es empezar por la confesión, porque ahí es donde yo empiezo por reconocer que yo también tengo una parte. Esa parte de la confesión hay santos que la han tomado muy en serio. El fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, vivía muy a fondo la confesión. Se confesaba con muchísima frecuencia, alguien diría que demasiada frecuencia, pero no era por otra razón, sino solo por esta, porque él
quería vivir a fondo el misterio de la reconciliación. Entonces, hay que empezar por esa reconciliación. Además, suele suceder que cuando uno hace una buena confesión, uno descubre que uno ha sido víctima. Claro que uno ha sido víctima de los escándalos de otros, de los malos testimonios de otros, pero uno se da cuenta que uno ya también ha empezado a hacerle daño a otra gente. Y esa parte es clave. Esa parte es clave. Cuando uno se da cuenta que ya, perdón que el lenguaje suena así un poco escandaloso, que ya el demonio lo está reclutando para que uno siga la cadena. Es decir, ya a mí me desanimaron, ahora yo voy a desanimar a otros. Ya a mí me escandalizaron, mi turno para escandalizar a otros. No, señor, no tome ese camino. Entonces la confesión me recuerda que yo estoy siempre en peligro de ser un eslabón más en una cadena miserable, que es la que hunde a la iglesia. Mi desánimo, mi escándalo, mi tristeza, mi incoherencia ya le está haciendo daño a otros. Y eso se nota mucho en una vida, por ejemplo, de seminario o en el ambiente del clero. Entonces, el sacerdote ya desanimado, que tiene unos cuantos años de ordenado, con su burlita, con sus malos ejemplos, con su manera de obrar, ya está involucrando al otro. Porque en el fondo lo que le está diciendo es: la santidad es un chiste, y un chiste malo, y un chiste pendejo. Usted que le va a poner cuidado de la santidad. Y resulta que la santidad es la única esperanza de la iglesia. Lo único que va a cambiar la iglesia es la santidad. Entonces, todo aquello que convierte a la santidad en una burla, en un imposible, en una ficción, es una herida directa al pecho de la iglesia, es una destrucción del corazón de la iglesia. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando se cometen pecados en compañía. Venga, vamos a tomarnos unos tragos. Nos vamos a tomar unos tragos. Y usted se da cuenta que el que lo invitó se pasó, y se pasó bastante de los tragos. Usted se da cuenta que está mal, que quedó mal. Entonces le vuelve a invitar. Bueno, ¿qué? ¿Nos tomamos unos traguitos? No, yo creo que yo no voy. ¡Ay, se escandalizó! Perdón, que se nos escandalizó la novicia. ¿Para qué es esa burla? Para que usted sea cómplice. Para que usted sea cómplice. Entonces así nos van metiendo. Así nos van metiendo. Y sucede una cosa, y es que las frases, que en el fondo son frases del enemigo malo, esas frases son las más pegajosas. Por ejemplo, hay una frase que hace muchísimo daño a los sacerdotes y que lleva décadas destruyendo vocaciones, y es una sola frase. Pero yo se la voy a decir aquí, no para que tenga poder sobre usted, sino para que usted aprenda a defenderse de ella. Frase que ha destruido, yo ya llevo algo así, ¿cuánto llevo? A ver, yo entré en diciembre de 1984 al prenoviciado. Quiere decir que he completado, voy a completar 35, son eso. No, ¿cómo es? Sí, 35, ¿no? 35 años. Uno en 35 años ha visto bastantes cositas. Entonces, la frase es: yo también tengo derecho. Yo también tengo derecho. Esa frase ya aparece en la Biblia, claro, con otra versión mimetizada en la pregunta de Pedro. Oye, Cristo, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Esto está pesado. Entonces yo también tengo derecho, yo tengo derecho a emborracharme, yo tengo derecho a usar el dinero como se me dé la gana. Como se me dé la gran puerca gana, yo gastaré mi plata, harto trabajo, caray. Tengo derecho. Tanto partirse uno la espalda, yo también tengo derecho, caray. Y yo sigo siendo hombre, bien hormonado. De manera que yo también tengo derecho. Y con el yo también tengo derecho se han destruido vocaciones y vocaciones las que usted quiera. Esa frase es puro veneno.
Entonces, cuando usted vea que le está saliendo, que le llega aquí al gaznate, más conocido como garganta, cuando le llega aquí a la garganta, la frasecita, yo también tengo derecho, usted sepa, estoy bajo ataque, me están atacando en este momento. O cuando usted la oiga. Entonces, fíjese, el problema está ahí en ¿qué? En que uno empieza por acusar a otros, y por eso es tan importante buscar el sacramento de la reconciliación. ¿Cuál fue la principal queja con respecto a los sacerdotes en tiempos de San Juan Pablo II? El sacerdote pierde la oración y pierde la confesión. Se pierden esas dos y se pierde todo. Bueno, cuarta recomendación. Estamos en el proceso de sanación de las rupturas. Esto es todo un proceso, hay un tratamiento. Lo que yo les estoy presentando aquí es recopilación de muchos consejos de personas que han tratado sacerdotes. Como ya les he mencionado, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, San Juan de Ávila, Carlos Borromeo, San Juan Crisóstomo. No había mencionado a San Juan Crisóstomo, mal hecho. San Juan Crisóstomo tiene su obra sobre el sacerdocio. Es buenísimo, San Juan Crisóstomo es toda una maravilla. Luego la regla pastoral de San Gregorio, no la había mencionado. Pero hoy muchos sacerdotes se ordenan y no conoce la regla pastoral de San Gregorio. Entonces, mire, le voy a recomendar algunas cositas, no mentiras, eso aparece después, hay un punto que es sobre las lecturas recomendadas. Entonces, que no se me olvide mencionar a Crisóstomo con su obra sobre el sacerdocio y a San Gregorio Magno con su regla pastoral. Pero bueno, sigamos aquí. Cuarta recomendación. Siguiendo a San Juan Pablo II, por ejemplo en Don y Misterio, hay que recuperar o afianzar un ritmo y un ambiente de oración. El ritmo le ayuda a manejar el tiempo y el ambiente le ayuda a manejar el espacio. Dice la física que todo lo que existe, existe en el tiempo y en el espacio. Pues todo lo material, que es lo que estudia la física. Entonces todo lo material existe en el tiempo y en el espacio. Pero después de Einstein hablan del espacio-tiempo, un continuo de 4 dimensiones. En todo caso, tomemos solo la frase de la física, todo lo que existe, existe en el tiempo y en el espacio. Mi oración no existe. Si no existe, en el tiempo, y si no existe, en el espacio. ¿Y qué significa que la oración existe en el tiempo? Que hay un tiempo dedicado a la oración. Decía por allá un predicador, el tiempo es como una fiera asustada, no sale, hay que sacarla. El tiempo no sale. Si usted no define un tiempo, ese tiempo no existe. Porque las ocupaciones de un colegio, de un cargo en la curia, o sobre todo de una parroquia, de una misión, son suficientes para llenar 24 horas. Y si fueran 30, 30 horas. Y si los días se volvieran de 40 horas se llenaría también. Hay suficiente trabajo en una parroquia como para que usted ni duerma, ni coma, ni rece, ni respire. Hay suficiente trabajo. Entonces el tiempo no va a salir. Hay que recuperar el ritmo. Si usted está espiritualmente muy mal, cosa que puede suceder, nos puede haber pasado a muchos, no se desanime, aunque usted se sienta muy mal, pero póngase en la tarea de voy a recuperar un ritmo. Voy a recuperar un ritmo de oración. Estamos hablando aquí de la oración personal. Conocí en España un seminario en el que tienen una costumbre un poquito rara. Resulta que en ese seminario las comidas, como aquí y en muchos otros lugares, las comidas pues son compartidas. O sea, los seminaristas pues se sientan, comparten, comen. De hecho, tienen los seminaristas muchos espacios para compartir entre ellos. Pero muy curiosamente, la oración no es compartida. Es decir, en ese seminario suena la hora de vísperas, por ejemplo, y está el tiempo de vísperas, pero no rezan juntos. El fundador de esa fraternidad sacerdotal dice que esa es una manera de acostumbrarlos a que no dependan
para la oración de que haya otras personas, a que aprendan que también pueden y deben orar juntos, orar solos, no solo juntos. Entonces, cuando aquí hablamos de definir un ritmo de oración, hay que tener cuidado con no contentarse con el ritmo de la campana y el ritmo del seminario. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener esa campana y ese timbre, que yo veo que es un timbre robusto, es un timbre fuerte. Ese timbre yo creo que le alcanza a dañar la siesta allí los de San José, porque timbre duro. Entonces yo no voy a tener, el día de mañana en la casa cural yo no voy a tener ese timbre. Entonces es importante que mi ritmo no dependa solamente del horario del seminario. Esto se llama formación interior. Usted tiene que tener sus propios ritmos y tiene que tener sus propios lugares. Si usted solamente reza en la capilla y solamente reza en la capilla cuando suena la campana, hermano, usted puede estar en grave peligro, porque luego usted no tendrá esa campana, a menos que se vuelva ermitaño. Los ermitaños iban a tener ahí su campana toda la vida la campana. Hasta el día en que se muere el ermitaño, entonces tocan la campana, se murió el ermitaño. Pero esos son los ermitaños. Usted no va a tener eso. ¿Qué es lo que usted va a tener? Entonces usted va a tener una señora que trabaja en la cocina, que pone un radio. Ese radio se oye todo tipo de música, y así como la campana o el timbre aquí se oyen en todo el seminario, el radio de la cocinera se oye en toda la casa. Eso es lo que usted va a tener, el radio de la cocinera. Y luego cuando lo visite su sobrino o su sobrina va a poner otra música y otro ruido, y nadie le va a recordar que existe la oración. Entonces uno tiene que acostumbrarse, desde chiquito tiene que acostumbrarse, ya sea chiquito de estatura o chiquito en la formación. Uno tiene que acostumbrarse ¿a qué? A tener su propio ritmo y a tener sus propios lugares, sus propios espacios de oración. Eso es indispensable, sin eso no funciona. Quinto, hay que buscar. Todo esto que hemos dicho, los del 1 al 4 son apenas preparación. El quinto ya es propiamente terapia. Hay que buscar momentos o fechas o retiros específicos para entregarle a Cristo las situaciones más dolorosas. Para entregarle a Cristo lo más doloroso. Hay que entregárselo. Te entrego, Señor. Ese momento en que el párroco con el que yo colaboraba me invitó, vámonos a tomar esos tragos, y cuando yo veo que empieza a salir otra persona dentro de él, y cuando yo lo veo con los ojos vidriosos y empieza a echar chistes verdes y a repetirme, perdone que le haga perder la virginidad, perdone que le haga perder la virginidad, y a echar chistes verdes. Ese momento, aunque yo sonreía estúpidamente, yo mismo me había tomado unos tragos, ese momento me hizo mucho daño. Y en ese momento sentí que ese hombre y yo éramos un par de payasos ridículos. Y sentí que mi vocación era una mentira. Jesús, vengo a entregarte ese momento. Vengo a entregarte, vengo a presentarte ese momento, Señor Jesús. Ese momento en el que sentí que yo era un tonto. Y por alguna razón, en ese momento me acordé de mi papá. Mi papá que me decía, yo no estoy de acuerdo con esa vocación suya, pero si va a ir allá, si usted cree que eso es lo suyo, sea por lo menos un buen cura, porque uno conoce muchos que no sirven para nada.
Y mi papá me sentenció que yo iba a ser un mal sacerdote. Y yo con esa botella de trago ahí, y viendo a mi párroco que ya casi babeaba, echando chistes verdes, yo dije, entonces yo para qué me salí a mi casa, a qué vine aquí a perder la fe. Señor Jesús, yo te entrego ese momento. Yo te entrego ese momento. Esas oraciones hay que hacerlas. Esto que les acabo de contar es una historia de la vida real de un joven sacerdote. Usted tiene sus propias historias, preséntele a Cristo esas situaciones, presénteselas. Eso es lo que llamamos la entrega. Y dígale a Jesús, eso me duele y eso me avergüenza. Sean cosas que usted mismo haya hecho, o sean cosas que hayan hecho otras personas y que a usted lo decepcionaron. Hay que entregarle eso a Cristo. Y hay que pedirle al Señor Jesús, Señor, sáname de eso. Sáname de ese dolor que sentí. Sáname de esa rabia que sentí. Porque sentía rabia. Sentía rabia porque al otro día teníamos misa a las 7 de la mañana. Y yo ya sabía cuál era el sermón que iba a predicar. Ese cura borracho, yo ya sabía lo que él iba a decir. Ya sabía que le iba a decir a la gente, tenemos que luchar contra el pecado. Jesús está de nuestra parte. No decaigamos en la esperanza. Yo sabía lo que se iba a decir en la misa de las 6 o de las 7 de la mañana. Yo ya sabía lo que se iba a decir. Y me sentía ridículo y sentía asco. Por eso te pido perdón, Señor. Y por eso te pido el bálsamo de la sanación, sáname. Ese tipo de oración hay que hacerla. Esa oración de corazón abierto, así. Uno tiene que a veces como que abrir este costillar, reventarlo, sacar el corazón y decir, esta es mi verdad, Señor Jesucristo, y eso me duele. Me duele eso, me duele el daño que he causado, la gente a la que he decepcionado. Me duele cuando a veces son los laicos los que nos dicen, oiga, vuelva a su puesto, recupere su posición, corríjase. Me duele cuando a veces son los laicos los que tienen que decir eso. Entonces, hay que hacer oraciones de entrega. Hoy, por ejemplo, mis hermanos, que tenemos esa exposición del Santísimo, con un prolongado rato de silencio, es para esto. Es para que usted haga su oración de entrega, para que usted le diga al Señor, me duele eso que veo en la iglesia, me duele eso que veo en la parroquia donde estoy ayudando, me duele eso que me pasó a mí, me duele verme a mí mismo con la cara avergonzada, mientras una muchachita por allá de una parroquia me dice, no se olvide de su lugar, por favor, compórtese, o nos va a hacer lo mismo que nos han hecho otros. Y uno siente vergüenza y uno dice, pero ¿qué estamos haciendo con el pueblo? ¿Qué estamos haciendo con el pueblo de Dios? Entonces ese es el momento clave. Este punto quinto, mis hermanos, es el momento clave, porque es el momento de la entrega, es el momento del coloquio corazón a corazón. Y es el momento en el que uno dice, sí, me levantaré, iré a la casa de mi Padre. O como tantas veces nos repite la liturgia de las horas en el responsorio, sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Y ya esa oración sincera y ese corazón abierto empiezan a recibir, por una parte, el reproche de las lágrimas de Cristo. El reproche, oiga esa frase, el reproche de las lágrimas de Cristo. Porque no es el regaño, no es la vaciada, es ver esas lágrimas, que son las lágrimas de Getsemaní, que son las lágrimas de la cruz, y saber que esas lágrimas llevan también mi nombre y mi firma. Es ver eso verlo, y decirle al Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, como dice la coronilla. Ahí es donde la vida cambia. Ahí es donde uno se da cuenta
que la iglesia puede ser otra cosa. Punto número 6. Punto número 6. Este 6 es clave. Determinar algunas pocas personas de confianza como interlocutores. Ya antes dijimos, uno solo no sale. Esto solo, esto en soledad, esto no funciona. Se necesita realmente ayuda. Hay que determinar, hay que definir, hay que escoger unas pocas personas de confianza. ¿Qué tipo de personas? Pues hay que buscar, por ejemplo, un buen sacerdote, un buen director espiritual o un hermano sacerdote que aunque sea de la misma edad de uno es un buen confidente. En todo caso, evite usted una persona que sea un cómplice. Si usted ve que la persona lo único que le dice es, no, eso no se martirice tanto, eso no hay ningún problema, eso no pasa nada, eso todo el mundo hace lo mismo. Apenas usted detecte esa mediocridad, usted acuérdese de lo que hemos dicho de los grandes atletas. Ningún gran atleta escogería un entrenador así. Ninguno. A veces, son contadas, ojo con eso, a veces, los laicos, a veces. Si van a ser laicos, preferiblemente busque usted la amistad de parejas mayores, parejas maduras, que tengan un compromiso en la iglesia. En general no es buena idea, la confidencia con mujeres no es buena idea. Les tienta demasiado el tema de la murmuración, les tienta demasiado el llevar información a donde no hay que llevarla, o si no, les tienta demasiado convertirse en las protectoras, en las mamás gallina que abrazan la realidad. Pobrecito el sacerdote, sobre todo, que lo ven a usted y claro, al verlo lo ven desnutrido. Entonces dicen, ¿por qué está tan flaco? Los sufrimientos. Debe estar sufriendo. Claro, lo que pasa es que no han pasado por el comedor aquí para ver la realidad de la vida. Que el hombre es flaco, pero trágale a gusto. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá gallina lo adopta. Lo adopta usted, pobrecito. Pobrecito, delgadito, flaco. Por eso es importante engordar. No, mentiras. Entonces, lo ven flaco, lo ven desvalido, lo ven débil. Sí hay mujeres que ayudan, claro que sí, hay mujeres muy maduras. Hay mujeres que tienen una gran espiritualidad y una gran discreción. Pero sí es difícil encontrar personas que sean buenos confidentes, especialmente entre las mujeres. Tenga usted demasiada prudencia con eso. Por las razones que le digo, mire, fácilmente eso se vuelve murmuración. Fácilmente eso se vuelve complicidad, fácilmente se vuelve mamá gallina. O si no, se vuelven la comprensiva. Yo sí te entiendo. Recuesta tu cabeza en mi pecho. Entonces el hombre recuesta la cabeza en el pecho. Eso no es buena idea. Termina acumulando otros problemas. Otros problemas. Pero sí hay que tener gente de confianza. Yo he tenido la bendición de contar con varios matrimonios, gente madura, gente que uno la conoce, uno sabe que pueden ser buenos confidentes porque han mostrado que tienen mucho amor a la iglesia y mucho compromiso, pero no de un mes ni de 2 meses. Esos matrimonios que ya llevan 30 o más años de casados, gente seria, que ha visto muchas cosas, que han criado bien a unos hijos, que aman a Dios.
Esa gente lo puede ayudar a uno a veces. Hay laicos que lo pueden ayudar a uno. Entre las mujeres, mujer sola es muy difícil, puede darse el caso, pero en general sea muy prudente, yo le sugiero. Por supuesto, buenos sacerdotes. Cuando yo le digo a usted que hay que escoger voces, quiere decir que hay sacerdotes a los que uno tendrá que oír y no les puede ni les debe replicar, y sin embargo uno no está de acuerdo. Ese es el consejo número 7. Las discusiones no sirven. En general las discusiones no sirven. No sirven. En Colombia y en otros lugares todavía tenemos demasiado sacerdote clericalista, demasiado. Y el sacerdote marcado por el clericalismo está acostumbrado a tener siempre la razón y considera una humillación que un seminarista lo corrija. Entonces, por eso no va a funcionar la discusión. ¿Dónde he visto yo sacerdotes de especial madurez? En esta materia que estamos hablando de la conversación, la discusión, he visto, porque esa ha sido mi vida, yo no tengo la culpa de mi vida. A mí me ha tocado ir a Francia, a Inglaterra, he visto sacerdotes muy maduros en este plano. Hay muchos sacerdotes buenos en Francia que están dispuestos a recibir una argumentación del que sea. Si está una cosa bien sustentada, te escuchan y puede decir, sí, tiene razón en eso. Pero el sacerdote latinoamericano, en general, lo que yo he conocido, está demasiado acostumbrado a tener la razón, demasiado. Entonces la gente que está demasiado acostumbrada a tener la razón, le llega a un seminarista y le dice, no, que esto no se hace así, que esto, y casi siempre esa discusión acaba mal. Eso no significa que no se pueda hablar. De todas maneras uno debe buscar la ocasión para plantear el asunto, pero si usted ve que eso no tiene ningún futuro, no se desgaste, no se queme, no se queme. Ya llegará otro momento, ya llegará tal vez otra persona, ya llegará otra circunstancia. Entonces yo lo viví dentro de mi misma comunidad, aunque también pues he visto grandes testimonios, como les he dicho, y por eso yo le digo, no entren por la vía de las discusiones. Además, la vía de las discusiones, según lo que nos enseña San Pablo, es la vía del ego. ¿Y la vía del ego qué quiere decir? Que a menos que usted tenga la madurez de un San Buenaventura o de un Santo Tomás de Aquino, las discusiones son como una piquiña en el ego. Y usted tiene unas ganas de ganar la discusión. Para que queramos más a Santo Tomás de Aquino, le cuento algo de su biografía. Este hombre tenía tanta mansedumbre, tanta sabiduría, tanta objetividad, que había ocasiones en que él le planteaba a su adversario, a su interlocutor, le planteaba lo que ese adversario estaba diciendo. Es decir, usted quiere decir esto, esto, esto y esto. Y había ocasiones en que esas personas decían, usted lo ha dicho mejor que yo. Esa es una calidad intelectual y un dominio de sí mismo y una mansedumbre en el alma muy grande, pero ese es Santo Tomás. La mayor parte de nosotros no tenemos esa madurez, la mayor parte de nosotros es ganar la discusión. Entonces una vez estaba predicando un retiro con unos novicios y hablábamos sobre esto de las discusiones y las divisiones. Entonces decía por allá uno de ellos, padre, yo he llegado a la conclusión de que uno no tiene que ganar las discusiones, sino lograr que el otro pierda. Entonces, las discusiones no sirven. Usted escoja, usted elija voces autorizadas, autores serios, buenos confesores, buenos directores. Usted no se cierra al diálogo, pero tiene que tener olfato para que si el diálogo no va a llevar a ninguna parte, entonces es mejor dejar así, porque si no lo único que se hace es acariciar egos y eso acaba mal. Precisamente la carta a Tito, que espero que algunos de ustedes la hayan leído, habla de eso. Apártate de las discusiones.
Las discusiones no sirven. A menos que haya una tremenda madurez, tipo San Buenaventura, que enseñó como Santo Tomás en la Universidad de París. Tipo Santo Tomás, esa era gente que tenía una mansedumbre, una oración, una espiritualidad y un servicio a la iglesia absolutamente admirables. Pero la mayor parte de nosotros, seamos sinceros, no tenemos eso. Entonces en una discusión ya al rato está uno a ver cómo le gano, cómo hago para que el otro pierda, como decía el novicio, cómo hago para que el otro pierda. Eso no lleva a ninguna parte. Entonces hay que evitar las discusiones. Las discusiones producen polarización en las diócesis. De las discusiones viene eso. Es que ustedes los jóvenes, que ustedes creen que ustedes sí saben todo y que uno no sabe nada. ¿Y ustedes creen que los ancianos qué? Partida de dinosaurios que tienen ahí. Entonces se va formando eso. Que los jóvenes contra los viejos, que la derecha contra la izquierda, que los tradicionales, los progresistas. La mayor parte de las discusiones no sirven. Entonces hay que dejar pasar todo. No hay que dejar pasar todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Uno debe examinar el terreno. Si se puede hablar, claro, se habla, se dialoga, se busca la verdad. Si uno se da cuenta que no se puede hablar, no entre en una discusión. Octavo punto. Hermanos, tomar la actitud de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Juan 2, 24, 25. ¿Qué nos dice? Es lo que llamamos el escepticismo con caridad. ¿Quién es el rey del escepticismo con caridad? Nuestro amado Señor Jesucristo. Lea usted Juan 2, 24, 25 y usted verá lo que dice. Él no creía en nadie, no se fiaba de nadie, porque los conocía a todos. Entonces nosotros tenemos que cultivar una mirada escéptica. ¿Y una mirada escéptica qué significa? Significa que voy a encontrar barro en todas partes. Me nombraron miembro de la Comisión Teológica Internacional, voy para Roma, voy a trabajar con muchas de las mejores mentes que tiene la iglesia, qué alegría, voy para el Vaticano. ¿Qué voy a encontrar allá? Barro. Pecado. Encontraré también virtud, como en todas partes. Si me envían a la parroquia de Piedra Perdida, en la parroquia de Piedra Perdida encontraré barro, encontraré pecado, encontraré virtud, encontraré testimonio, encontraré santidad. En todas partes voy a encontrarlo. Ese es el escepticismo. Escepticismo con caridad. El escepticismo sin caridad nos vuelve amargos, nos vuelve sarcásticos. Hay algunos que tienen una especial inteligencia para el sarcasmo. Entonces tienen así su dicho y esas palabras de ellos son así como puñales que entran y salen. Son sarcásticos. Entonces cuando el escepticismo está sin caridad, se vuelve en cuna de sarcasmo y de amargura. Ese escepticismo con caridad. ¿Y con caridad qué significa? Que sabemos que estamos hechos de barro y que los demás están hechos de barro. Entonces, cuando me asignen, voy como vicario a la parroquia Allende la Porra. ¿Y a qué parroquia la mandaron? No, voy de vicario, pero ¿a dónde? Allende la Porra se llama. Entonces voy para la parroquia Allende la Porra. No conozco, solo he saludado 2 veces el padre que está ahí, pero ¿qué me voy a encontrar? Voy a encontrar barro, voy a encontrar problemas, voy a encontrar miseria. A veces es gravísima miseria, a veces no es tan grave. A veces es miseria que salta a la vista, a veces no. Se parece al cáncer. Un tío mío murió de un cáncer con un tumor terrible
que le salió por aquí debajo de la oreja. Eso le deformó de una manera terrible. Además, el cáncer casi siempre adelgaza y seca a la persona y le da un color de piel terrible. Mi pobre tío murió de una manera que uno realmente no lo reconocía casi al final. Entonces hay un cáncer que se nota así, pero hay mucho cáncer que no. Hay un cáncer traicionero famoso que es el cáncer de páncreas, eso no se nota. Y eso le da también a los jóvenes, les da. Eso no vayan a creer ustedes, no, yo ya tengo la vida comprada, ninguna vida comprada, eso le puede dar a cualquiera. Cáncer de páncreas, hay ciertas formas de leucemia que no se notan. Yo he conocido personas que les han descubierto la leucemia y se han muerto antes de un mes. O sea que llevaba su problema. Pues que la leucemia es una familia de cáncer, no es un solo cáncer. Entonces hay unos casos de leucemia que son terribles. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Hay gente que tiene sus heridas o tiene sus incoherencias o tiene sus pecados y se le ven inmediatamente, como el pobre tío mío se le veía su tumor. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que tienen una leucemia, no se le nota, pero por dentro está podrido, por lo mismo que hemos dicho, formación interior, formación exterior. Tal vez usted va donde una parroquia y usted ve que el padre es agradable, simpático, cumple con los horarios, atiende el despacho. No se le nota la leucemia que tiene, resulta que tiene una ruptura profunda. Muchos de los escándalos de sacerdotes que hemos tenido a nivel mundial o a nivel nacional han sido esos, personas que llevaban esas situaciones y casi hasta el día antes de retirarse podían predicarle a toda una multitud o podían dirigir un retiro espiritual a seminaristas. Esas cosas también suceden. Entonces uno tiene que decir, no, este señor tendrá también sus problemas, este señor tendrá también sus tentaciones. Antes de que abra la boca ese tipo, antes de que diga buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya usted tiene que saber, seguro que tiene miseria. Entonces uno tiene que ser escéptico. Jesús no se fiaba de nadie. Juan 2, versículos 24 y 25, no se fiaba de nadie porque los conocía a todos, porque Jesús sabe lo que hay en el corazón humano. Jesús ve lo exterior, pero ve también lo interior. A Jesús le presentan el paralítico ese que bajaron del techo. Todo el mundo ve lo exterior, está paralítico. Jesús ve lo interior, tus pecados son perdonados. Entonces es muy importante este octavo consejo. Hay que saber ser escépticos con caridad. Y eso va a ser así en todas partes. Y eso va a ser así hasta la muerte. Noveno. Si uno ha hecho bien los pasos anteriores, especialmente esa oración renovada de corazón abierto ante Cristo, si uno ha hecho bien esos pasos anteriores, puede llegar a este paso noveno. El paso noveno es precisamente tomar iniciativa. Hay que tomar iniciativa. ¿Cómo es tomar iniciativa? Entonces mire esta historia. En cierta parroquia estaba el párroco y estaba un vicario. Enviaron un diácono para allá. El diácono, con toda la ingenuidad propia de sus años juveniles, entonces comentó, bueno, ¿y tienen aquí costumbre para la oración en la mañana o en la tarde o algo? Y estos dos padres, el mayor que era el párroco y el que tenía un poquito menos de edad que era el vicario, se miraron un instante y dijeron, no, eso cada uno va rezando ahí como puede, porque aquí hay mucho trabajo. La respuesta típica. Luego el diácono se pone a hablar con el sacerdote más joven, con el vicario, y entonces le dice, oiga, yo sé que se dijo lo de que aquí hay mucho trabajo, pero la verdad, si usted va a rezar en su habitación y yo voy a rezar en mi habitación, ¿por qué no nos encontramos y rezamos juntos, nosotros dos? Entonces hay iniciativas que se pueden hacer. Hay pasos que se pueden dar. Y el otro padre, que en realidad quería algo así, cuando encontró compañero en el diácono recién llegado, entonces empezaron a rezar ellos.
Y luego el párroco pues empezó a hacerles chiste y tal, que no, bueno, ahora sí nos volvimos piadosos, ese tipo de chistes tontos que abundan en el medio clerical. Pero después de unos meses, también él se unió a esa oración. O sea, sí se pueden ir haciendo cosas. Toca ir despacio muchas veces, pero sí se puede tomar iniciativa. En un convento nuestro que atiende al público allá en Bogotá, se iba volviendo un problema que no se encontraban sacerdotes para llenar los turnos de confesión, porque va muchísima gente a confesarse allá. Y me llamó la atención cómo un par de sacerdotes que fueron asignados a ese convento, entonces empezaron a decir, no, yo no tengo problema en confesar en la misa de 6 y también en la misa de 7. O sea, a mí no se me cae nada por tener 2 turnos, no me pasa nada. O sea, era un acto generoso. Alguien diría, un acto tonto. O sea, los regalados, pues. No, no es eso. Es tomar iniciativa. A veces esas iniciativas son bien recibidas, a veces son criticadas. Pero tomar iniciativa es un derecho nuestro y a veces es también un deber. Hay cosas que usted puede hacer. A veces hay una mala relación, le estoy dando ejemplos. A veces hay una mala relación con algún hermano sacerdote y entonces a uno se le olvida que uno también puede dar el primer paso. ¿Cuál puede ser ese primer paso? Comenta este padrecito, el malacaroso, cara de revólver, comenta, mañana son varios padres en esa parroquia o donde sea, entonces comenta él ahí en público en el comedor, mañana le pido el favor que no me ponga la misa de 8 porque tienen que hacerme una resonancia. Solo dijo eso, dijo lo mínimo. Porque su estilo es ese, su estilo es hablar poco, cortante, apenas informar lo mínimo, ese es su estilo. Entonces nada más dijo ese, no me ponga la misa de 8, yo tomo cualquier otra, pero no me ponga la de 8 porque tengo que ir en ayunas para una resonancia. Otro de los padres que oye eso de la resonancia, le pregunta por la tarde, oiga, ¿cómo le fue donde el médico? Eso es dar un paso. ¿Cómo le fue donde el médico? No, pues yo sí quedé como preocupado. No me dijo nada, pero tenía que revisar bien eso y que me iba a avisar después. Bueno, cualquier cosa me cuenta y si se puede ayudar. Oiga, ¿sabe que sí? Es que tienen que hacerme otro examen más especializado en 3 días y allá sí dijeron que tenía que ir uno acompañado porque le daban una no sé qué sustancia, un medio de contraste, esos que era muy fuerte y que uno puede salir mareado. ¿Usted qué dice? ¿Me acompaña? No, listo, lo acompaño. ¿Ve? Ya se dio un paso. Entonces piense usted, ¿cuál es el paso posible? ¿Qué es lo que sí se puede? No se concentre en lo que no se puede. El enemigo quiere que usted se concentre en lo que no se puede, pero usted puede tomar iniciativa y eso ayuda a mejorar el ambiente y eso ayuda a mejorar las cosas. Usted puede tomar iniciativa. Jesús nos invita a esa generosidad cuando dice, al que te quite el manto, dale también la túnica, al que te obligue a caminar 1 milla, camina con él 2. O sea, Jesús nos invita a que seamos primeros en la generosidad, pero como antes dijimos que somos escépticos, entonces uno sabe cuando uno tiene esas actitudes, uno sabe lo que el otro está pensando, conseguí bobo. Sí, pensarán de mí que soy un tonto, pensarán de mí que soy un bobo, pero yo no lo hago por lo que piensen, yo lo hago por Cristo, yo lo hago por mejorar el ambiente en la parroquia, yo lo hago por servir a la iglesia. Esas iniciativas hacen bien. Usted puede dar pasos, usted puede hacer cosas. Muchas veces lo que hace falta es que alguien empiece. Recomendación número 10. Vamos a entrar con lo de los temas doctrinales. Fíjate que los temas doctrinales los ponemos en el número 10. Quiere decir que lo primero para solucionar es muchas veces todo esto anterior que hemos dicho, que tiene que ver con la vida espiritual, que tiene que ver con la fraternidad, con todas estas cosas que muchas veces están heridas. Pero hay que también abordar el tema doctrinal. Así como antes dijimos,
tenga usted algunas voces de confianza. Aquí decimos, tenga usted autores de confianza. En internet hay de todo, de todo. También en términos de iglesia hay de todo. Entonces, aquello que usted esté leyendo o visitando con más frecuencia va a tener un impacto en su manera de pensar y por consiguiente también en su manera de obrar. Entonces, revise usted bien qué es lo que tiene que leer y qué hay que hacer. Bueno, aquí es donde vienen las recomendaciones de lectura. Por lo pronto no se pierda los clásicos, por favor, sobre la vida sacerdotal, no se los pierda. Los que hemos mencionado, entonces vuelvo y repito, ¿cuáles hemos mencionado? Hemos mencionado a San Juan Crisóstomo en su obra sobre el sacerdocio. Eso está en internet, eso está gratis en internet. Usted puede acercarse a la regla pastoral de San Gregorio. Es impresionante San Gregorio, cómo le enseña a uno a predicar. San Gregorio habla sobre la predicación, San Gregorio habla sobre cómo atender pastoralmente a la gente, por eso se llama regla pastoral. Luego, de San Carlos Borromeo, lo que usted encuentre, especialmente las cartas pastorales de San Carlos Borromeo, es material precioso. Este hombre le escribía cartas a su clero. Ya dije, era la arquidiócesis de Milán. Las cartas pastorales, es muy bueno. Hay un obispo español que ejerció su ministerio en México. El apellido de él es Palafox, acabando con una X. Y él tiene un libro de recomendaciones para sacerdotes. Perdóneme que no tengo el dato preciso, pero no hay muchos Palafox que sean obispos en México. Entonces, usted puede buscar en internet. Esa obra está escaneada y es gratuita en internet. Yo la tengo. El obispo Palafox se dedicó, entre otras cosas, a instruir, a hablar con mucho amor y con mucha sabiduría a sus sacerdotes. Este Palafox, obispo español en México, por allá en la época de la colonia, daba una cantidad de recomendaciones muy buenas. Luego tenemos las encíclicas sobre el sacerdocio de Pío XI, de Pío XII, de Juan XXIII. Son buenísimas, buenísimas. Hay una carta que tiene Juan XXIII, una carta pastoral, una especie de encíclica que se llama Sacerdotii Nostri Primordia. Las primicias de nuestro sacerdocio. Es una carta de Juan XXIII. Le estoy citando distintos autores de distintas corrientes y estilos para que usted sepa, mire toda esta riqueza que hay. Toda esa riqueza que hay. Mediator Dei, que me parece que es de Pío XII, perdón si me equivoco y es de Pío XI, Mediator Dei, muy bueno sobre estos temas que son nuestros. Luego Juan Pablo II tiene una cantidad de recomendaciones, las cartas del Jueves Santo de Juan Pablo II. Cada año Juan Pablo II escribió una carta a los sacerdotes. La misma costumbre siguió Benedicto, Francisco. Personalmente aprecio mucho las de Juan Pablo II. Muy bueno. Tiene otra obra sobre el sacerdocio, ¿no? Don y misterio. Específicamente sobre su propia formación sacerdotal y episcopal. Entonces todas esas obras, ese es material firme, es material bueno. Bueno, ahorita no, en este repaso creo que no mencioné a Juan de Ávila, que sí lo había mencionado antes. Por favor, hay que hacernos más amigos de Juan de Ávila. Todos los autores que les he mencionado, creo que no me equivoco, todos ellos fueron diocesanos y todos le escribieron al clero diocesano, le predicaron al clero diocesano. Por supuesto que también hay buenos jesuitas, dominicos, benedictinos que han escrito sobre el sacerdocio. Pero yo digo que para empezar, sobre todo ustedes por su vocación, empiece con estos diocesanos, porque hablan de las realidades propias del clero diocesano. Entonces lo primero es,
Usted no considere que formadores son únicamente los 4 o 5 sacerdotes que están aquí. Somos formados por nuestra madre, la iglesia. Que hay unos sacerdotes aquí, que hay el padre Hensi, que está el padre Neftalí, que está el padre Juan Carlos. Sí, hay unos padres aquí. Esos padres son de alguna manera enviados, comisionados de la iglesia. ¿Son ellos la suma de todas las perfecciones? Ni ellos, ni yo, ni nadie tiene todas esas perfecciones. Tienen seguramente cosas muy buenas y tienen cosas que nos preocupan, nos disgustan o de alguna manera nos desaniman. Siempre pasa, siempre pasa. Entonces no se considere usted hijo simplemente del seminario de Bucaramanga. Considérese usted hijo de la iglesia y a mí me forma la iglesia. Y esa parte es muy importante, muy importante. Por consiguiente, como a mí me forma la iglesia, hay que evitar 3 grandes falacias, 3 grandes mentiras que abundan en nuestro tiempo, para que esta formación doctrinal, espiritual, sacerdotal alcance su mejor meta. 3 falacias, 3 grandes mentiras. La primera, la temporalidad de la verdad. La segunda, el irenismo. Y la tercera, la falsa misericordia. Vamos a explicarlas brevemente porque el tiempo se está acabando. ¿Qué es lo de la verdad temporal? Es la herejía propia del modernismo, que considera que porque una cosa es más reciente es más verdadera. Usted ha visto esa gente, sí ve cómo suena duro el timbre ese. Usted ha visto esa gente que dice, por Dios, ya estamos en el siglo XXI. Mi respuesta cuando me dicen ya estamos en el siglo XXI es tomar harto aire y luego soltar la I. ¡Y! ¿Qué pasa con que estemos en el siglo XXI? No, por favor, hay que evolucionar. ¿Evolucionar o retroceder? En el siglo XVI era pecado robar. ¿Se volvió bueno robar ahora? No. En el siglo X era pecado robar. ¿Se volvió malo o se volvió bueno en el XVI o en el XXI? Castigar a un inocente era reprobado en el siglo IV por los romanos. ¿Castigar a un inocente se volvió bueno en el siglo XXI porque estamos en el siglo XXI? Esa es la herejía modernista en una síntesis demasiado apretada. Creer que porque hay una nueva opinión, esa nueva opinión es verdadera. No, señor, cada cosa toca revisarlo. Segunda herejía, el irenismo. Irenismo se llama llevar la fiesta en paz. E Irene en griego significa paz. El nombre Irene quiere decir paz. En ruso, Irina es paz. Entonces, el irenismo, ¿qué es? Llevar la fiesta en paz. Entonces, este cree en la transubstanciación, este no cree en la transubstanciación, este casi cree en la transubstanciación, pero aquí llevamos la fiesta en paz porque es necesario fortalecer la comunión entre nosotros. Tenga cuidado porque la comunión no puede ser a precio del cuerpo de Cristo. Nosotros cultivamos, como dice San Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Cultivamos la paz con todos, pero eso no significa que para que yo esté en paz contigo, yo tengo que estar de acuerdo contigo. Acuérdese lo que antes decíamos de todos estos lobbies que presionan, como el lobby LGBT. La manera de presionar de ellos es que si usted no está de acuerdo conmigo, usted es un maldito homófobo. No, ni soy maldito ni soy homófobo. Lo que sucede es que estoy en desacuerdo con usted y tengo derecho a estar en desacuerdo con usted y tengo derecho a plantearle razones. Y si usted responde con insultos, el que tiene la fobia es usted, no yo. El de la fobia es usted.
Entonces, cuidado con el irenismo. El irenismo es eso de admitir todas las opiniones, todo vale para que no peleemos. Y luego la falsa misericordia. ¿En qué consiste la falsa misericordia? En que nunca exige conversión. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Comprendámoslo. Comprendámoslo, por favor. Pero se voló con toda la plata de la parroquia. Hay que entenderlo. Comprendámoslo. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. No, señor, aclaremos el tema de la plata. Vamos a ver cómo está lo de la plata. A ver qué se hace. Entonces, cuidado con la falsa misericordia. Resumen de este punto 10. Usted necesita buscar fuentes limpias de formación, porque hoy hay de todo. Buenos portales católicos en internet, buenas obras de referencia, y sepa que a usted no lo están formando únicamente los profesores que hay aquí, las clases que recibe aquí, los padres que están aquí, a usted lo forma la iglesia. Sugerencia número 11. Una de las cosas que más daño nos hace es la repetición, ¿no? La repetición de la liturgia de las horas, la repetición de la misa, la repetición otra vez. Hay lugares de Colombia que son muy difíciles. Yo estuve predicando unas misiones cortas en la ciudad de Mompox, que tiene una larga tradición en la Semana Santa, como ustedes saben. La ciudad de Mompox tiene un clima más bien caliente, bastante caliente, mejor dicho, calientísimo, un horno. Cuando la gente va a descansar un poco ese calor, se van a Barranca. Bueno, el hecho es que Mompox es caliente y tiene una gran tradición de procesiones. Las procesiones de Mompox son largas, muy largas. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué longitud debe tener la procesión? Hasta que el padre colapse. Cuando ya el padre colapsa, ya estuvo buena la procesión. Entonces, es que esto es chistoso, pero es que yo he hablado con padres de allá, tanto de mi comunidad cuando teníamos casa allá como diocesanos, y ellos dicen que ellos le toman miedo a eso, ellos le agarran miedo a eso. Entonces usted le mide la tensión arterial y le dice la palabra procesión. Se le sube la tensión al pobre padre. ¿Qué hacer con los actos repetitivos que son parte de la vida del sacerdote? Sugerencia. Mire, cuanto más se acelere, más se fastidia usted. La misa celebrada a la carrera es la misa más larga. El rosario rezado al límite de velocidad es el rosario más largo. Ya lo dijimos eso. No acelere, de verdad. Si una cosa es repetida, no acelere. Segundo, si usted se ve en la circunstancia que no debería presentarse, pero se presenta, de tener muchas misas, le sugiero que tome una decisión. Hay sacerdotes que tienen la capacidad de predicar una homilía distinta en cada misa. Mi sugerencia es, si son más de 2, es preferible que usted tenga un esquema y que asuma con realismo que le va a tocar repetir las mismas ideas en las distintas misas. Es decir, que eso no se convierta en otra fatiga mental. Muchas veces tendremos que tomar una actitud de verdadera mortificación en el sentido de morir a nosotros mismos. Pero es necesario que ese sacrificio que hacemos por amor al pueblo lo hagamos de una manera consciente, no inconsciente, sino de una manera consciente. Recójase un momento antes de decir la misa, que ya es la 4ª misa que usted tiene, recójase un momento y dígale al Señor Jesús allá en la sacristía: tú sabes que esto me cuesta, esto es difícil para mí, no por ti, sino por las circunstancias en que estoy. A pesar de todo, ayúdame.
Quiero tener amor también en esta Eucaristía. La gente no tiene la culpa. Quiero tener amor en esta Eucaristía. Ese recogernos un momento, pedir amor y tomar una actitud de ofrenda es muy valioso, muy valioso. Última sugerencia, que la vamos a desarrollar en la charla de la tarde. Volvamos la mirada a aquellos que han sufrido y amado a la iglesia. Han sufrido por la iglesia, han sufrido en favor de la iglesia, pero han amado a la iglesia. Es uno de los muchos bienes que yo le debo a Santa Catalina de Siena. Como ella decía, sepan que si muero, muero de amor por la iglesia. Como ella gasta las últimas semanas de su vida orando por la iglesia. Vamos a ver en nuestra siguiente predicación que la sanación definitiva de las heridas y de las rupturas es un amor a una iglesia que, como su divino fundador, está llagada. Lo que en últimas nos sana de todo es eso, descubrir que la iglesia está llagada y amarla así, porque Cristo, Efesios capítulo 3, la amó y se entregó por ella. Ahora dudo de si es el capítulo 3, pero sí es en la carta a los Efesios. La amó y se entregó por ella. Entonces vamos a ver que el verdadero remedio y el verdadero antídoto contra todas estas rupturas, finalmente, ¿cuál es? Es el amor a la iglesia, el amor apasionado a la iglesia. Sin negar las llagas, porque los ojos no los tenemos ciegos. Vemos las llagas, pero amamos la iglesia porque Cristo la amó y se entregó por ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.